Hola, muy buenos días. El día de hoy continuaremos con la serie Unos a Otros y en esta mañana vamos a analizar y meditar en el tema que está en Efesios capítulo 5 y una parte del capítulo 6 que dice soportándoos los unos a los otros. Ahí el apóstol Pablo, desde prisión, va a introducir tres temas en particular. El primero tiene que ver en cuanto a la relación entre los esposos, de la esposa hacia el esposo a la esposa, y luego pasa a hablar de los hijos, de cuál debe ser la honra que merecen los padres de parte de los hijos y también la relación de los padres para con los hijos, para finalmente terminar en este tema de sometiéndonos los unos a los otros en el ámbito del empleado con el empleador. En ese momento era el esclavo y el amo, pero lo vamos a aplicar al día de hoy también de esa manera, de una manera práctica para poderlo profundizar y contextualizar también, ¿no? Entonces, podemos entender que someternos los unos a los otros traerá beneficio integral a toda la familia, a toda persona, a la economía, ¿por qué no? Incluso, como veremos más adelante, y por ende un resultado bueno para toda la nación. Suena bien, ¿verdad? Pero si suena tan bien, ¿cómo no pensar que esa es la mejor manera de vivir? Pero lamentablemente mucho esto es constantemente tergiversado y lamentablemente también desde el ámbito cristiano. Entonces, la primera parte vamos a ver que dice someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5, versículo 21. Este es un pasaje muy famoso en las prédicas de la familia, sobre todo en cuanto al rol de los esposos. El problema es que por lo general este versículo clave del versículo 21 no se enfoca tanto, no se medita, de frente nos vamos a los roles del hombre, al rol de la mujer, pero es sumamente importante entender que debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ese es vital, desde el principio te está diciendo que la clave en esencia gira alrededor de nuestra relación con Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová está en casi todos los libros de toda la Biblia. Está desde la Torá, está en los Salmos, en Proverbios, está en los profetas, está luego en el Nuevo Testamento. Jesús mismo incluso habla sobre el temor de Jehová. Luego lo va a hacer Pablo, lo hace Pedro, está en el Apocalipsis. Entonces, el temor de Dios es el único temor que es sano, que es bueno, es un temor santo, necesario para nuestras vidas. El amor echa fuera todo temor, excepto al temor de Jehová, porque es una orden de Dios, es un mandato de Dios y viene directamente dado por el Espíritu Santo. Incluso la Biblia en Isaías capítulo 11 nos enseña que el mismo Mesías iba entre los dones que iba a recibir del Espíritu de Dios era el temor de Jehová y que iba a disfrutar y deleitarse en él. Y más adelante, como ya lo dije, el Señor Jesús lo enseña y enseña ese pasaje de Isaías en que hay que no temer a los hombres, sino temer a Dios. Entonces es muy importante en nuestras vidas, un mensaje muy importante que se ha perdido desde los púlpitos, se ha perdido en el ámbito cristiano, el temor de Jehová. Nunca olvidemos que es eso, es el principio de la sabiduría. Entonces un hogar, una familia que no está centrando su vida en el Señor, va a tener serios problemas. Por eso dice someterse unos a otros en el temor de Dios, por supuesto. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esa es la clave, como al Señor. Y dice en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que toda la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces el llamado a la mujer en este caso es de obedecer, pero es una obediencia voluntaria, ¿no? Voluntaria de su parte. En nuestra cultura occidental, eso suena con palabras muy duras, muy machistas probablemente, pero en el versículo 25 vamos a analizar y vamos a ver que el llamado al hombre es súper fuerte, es más drástico incluso. El hombre está llamado a morir por su mujer. Entonces, obviamente, si este marido está dispuesto a morir por su mujer, el llamado a la mujer es a obedecer y llevar bien con los hombres, honrarle y respetarle, cambia notablemente. Me imagino que pueda entender eso, ¿no? Entonces, lo que facilita esa obediencia también es, como dice ahí, que hay que hacerlo como el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, es el que murió por esta mujer también. Entonces, obviamente, ella está llamada a poder someterse también, como lo va a hacer también el hombre, a su marido en amor, en obediencia, como para el Señor. Ahora, por supuesto que si el marido le demanda cosas que no son correctas, que son inmorales, claro que no está eso incluido. Este pasaje se sobreentiende que está escrito para hombres
que aman al Señor, que creen en el Señor, que no son perfectos. Entonces, obviamente, el llamado es diferente. No obstante, en 1 Pedro, no lo vamos a ver en esta mañana, capítulo 3, usted puede revisarlo. Hay un llamado a las mujeres cuyos esposos no sean creyentes, y también habla de cómo estas mujeres, sin palabra incluso, pueden ganar con su buen testimonio y servicio al Señor a este hombre, quizás aún incluso si tiene corazón duro, cómo esta mujer podría ganarle con su vida y testimonio, ¿no? Es súper importante de confiar en el Señor, hacer todo para como el Señor y basados en el temor de Jehová en nuestras vidas, ¿no? Todas las señoritas, las solteras, harían bien en meditar todo esto también, por supuesto, porque antes de casarse hay que conocerlo, porque esto es lo que agrada al Señor. No es una ocurrencia de un machismo sesgado, patriarcal, opresor. Eso es mentira. No, esto está basado en el temor de Dios. Es una actitud que se realiza para la gloria de Dios como para el Señor en todo momento. Entonces las mujeres se podrían quedar con el llamado y pensar que, el hombre se la lleva fácil, ¿no? Pero debemos seguir leyendo y eso es lo que vamos a hacer para ver cuál es el llamado del hombre. Si solo leemos hasta aquí, bueno, se podría pensar que es algo duro para ustedes, las damas, pero no lo es también, ¿no? No tiene nada que ver con el machismo ni nada de estas cosas. Este es algo que trae la honra para Dios. Entonces las mujeres se deberían de preguntar en esta mañana, ¿no? Si su actitud, si su respeto, si su honra para con sus esposos refleja su amor a Dios. Es importante meditar en eso. Tu amor hacia tu esposo refleja tu amor a Dios. Tu obediencia, tu servicio, tu respeto, tu honra al esposo refleja el amor de Dios. Ahora vamos a ver lo que le escribe el apóstol Pablo, como lo dije desde prisión, a los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo compara el amor del esposo para con su mujer con el amor de Cristo con la iglesia. O sea, ese es impresionante, ese amor que le llevó a entregar su vida, el que no conoció pecado y hacerse pecado por cada uno de nosotros. Ese es maravilloso realmente. Ese amor es inconcebible. Cuando un marido le ama así a usted, pónganse a pensar, damas, si un marido te ama de esa manera, la obediencia será más fácil, ¿verdad? Entonces el hombre está llamado a un llamado bien fuerte. Y lo dice en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Es Cristo hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el esposo no está llamado a morir por su mujer solamente que fuera ese llamado, digamos, ok, voy a morir por mi mujer. Bueno, no es solamente esta parte, es mucho más que eso. Es una actitud constante, es una actitud real de estar dispuesto a hacerlo, pero en el camino, durante toda la vida que estén juntos, buscar, como hizo Cristo con su iglesia, santificarla, dice, apoyarla. En este caso significaría ayudarla en su crecimiento espiritual, ayudarla a que pueda conocer más del Señor, ayudarla a que ella crezca en sus caminos, que se desarrolle en todos los ámbitos, sea como esposa, como madre, como profesional, en el ministerio, en la iglesia, de diversas maneras que el Señor la use a ella, ¿no? Es súper importante. Entonces es un llamado a estar basado en el bienestar de su mujer, ¿no? Pablo usa esta relación de Cristo y la iglesia como ejemplo para claramente dejar sentado la maravillosa relación que hay entre Cristo y nosotros, y ese ejemplo debemos seguir los que somos hombres. Es un ejemplo realmente bien duro. Entonces, hasta aquí hemos visto claramente de que si bien podría sonar de que la mujer debe someterse a su marido en todo, esto está claro y basado en que el hombre está dispuesto a morir por su mujer y ayudarla a crecer y ayudarla a que ella experimente cada día el crecimiento en la fe y la gloria de Dios en su propia vida. Obviamente que ahí cambian las cosas, por supuesto, ¿no? Entonces, va a concluir diciendo el apóstol, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Continúa hablándole el apóstol a los hombres, ¿no? Con las mujeres ya lo hizo, le dijo, ok, sí, respeta, honra, obedece a tu marido. A los hombres va a continuar y va a continuar durante varios versículos diciéndole que deben de amarlas como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, amar a nuestras mujeres como si fueran nuestros propios cuerpos. Tal es la íntima relación que se pide
pide Dios hacia cada hombre, ¿no? Y requiere mucha humildad, por supuesto, requiere mucha humildad de todos nosotros y de la pareja en general, ¿no? Que este hombre pueda ayudar a su mujer, la mujer también en este caso, como dice en Génesis, ayude idónea también, ¿no? Y ambos llegan a tener una intimidad total, ¿no? En todos los aspectos, físico, espiritual, emocional. En 1 Corintios capítulo 1, en los versículos 11 y 12, es maravilloso lo que dice. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, es clarísimo lo que el llamado que nos está diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, va a continuar Pablo en Efesios 5:30, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está en armonía completa con el mandato de Génesis capítulo 2 que le da Dios al hombre. Cuando lo crea al hombre, ve que el hombre ve a todos los animales, les nombra a todos los animales, pero falta algo maravilloso en su vida. Él ve que todos están juntos y falta alguien, falta la mujer en su vida, falta la ayuda idónea. Y cuando ella es formada, él declara el primer gran poema de la historia, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces la sexualidad es esencial en la vida matrimonial. La sexualidad es algo que une, ayuda, anima, permite crecer, permite desarrollarse, les motiva en todos los aspectos. Es intensamente emocional, intensamente espiritual, es algo que es maravilloso dentro del matrimonio. Cualquier cosa fuera del matrimonio no les va a ayudar en lo más mínimo, así que ustedes jóvenes tómenlo en cuenta. Vale la pena esperar, no es solamente para las chicas que hay que esperar, eso sería machismo, no, hay que esperar para nosotros también. ¿De qué sirve las relaciones sexuales fuera del matrimonio? No sirven de nada, quedas vacío, quedas sin nada. Y a diferencia de los animales, en que principalmente es solamente para procrear, en los hombres la palabra del Señor es clarísima. Hay un montón de pasajes en la Biblia que no es solamente para procrear, es para también el deleite y el disfrute de la pareja. Es para poder realmente conocerse mejor, es crecer juntos y tiene definitivamente una connotación gigantesca espiritual también, ¿no? Entonces la vida sexual está clarísimamente relacionada con todo este pasaje de amar a nuestras mujeres como nuestros propios cuerpos, de entregarnos por ellas, de ayudarlas en su crecimiento. Entonces, como les dije, el sexo no es pecado, ha sido creado por Dios definitivamente, ¿no? Entonces, en otras palabras, la relación íntima no solamente implica algo físico, ¿no? Sino también algo espiritual, emocional, amical y de gran estímulo y ánimo para la pareja, ¿no? Noten, los dos son una sola carne, dice. No hay lugar para el adulterio, no hay lugar para la promiscuidad, ¿no? Y Pablo va a terminar en el versículo 31, en esta sección, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, en todo momento Pablo está dando el ejemplo maravilloso de nuestro Salvador que dejó su trono junto al Padre para venir a este mundo rebelde, para morir por nuestros pecados en la cruz. Y esa es una metáfora perfecta que no tiene comparación, ¿no? Y ese es el llamado de los esposos, es un llamado maravilloso en cuanto a una relación de amor, ¿no? Es el llamado de presentar un frente unido ante el mundo, una verdadera comunión cristiana donde Dios es exaltado en esa pareja, ¿no? No existe en la tierra ninguna institución más sagrada que la familia, no existe simplemente, ¿no? Ninguna es tan básica. Según la atmósfera de la familia, así será también la iglesia, así, ¿por qué no la nación y aún la sociedad? Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Podemos verlo en todo lugar. Está faltando una unión en la familia, está faltando una unión en los hogares y definitivamente a los hombres un llamado muy fuerte que lo hace en la palabra, como lo acabamos de ver acá ahorita, realmente la falta de la masculinidad en los hombres, la falta de hombres reales, de la hombría al máximo realmente en nuestras vidas. Eso falta, por supuesto. ¿Qué podemos esperar de hombres que están creciendo sin padres? Es la realidad. Entonces, obvio que la sociedad va a sufrir. Entonces, hasta aquí estamos viendo que hay lecciones importantes y hasta cierto punto opuestas a lo que estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación o incluso a través del gobierno, a través de sus ministerios como el de la mujer, la economía, cultura, aún el de educación, ¿no? Pero son esenciales para poder crecer en los caminos del Señor. No se olvide someterse unos a otros en el temor de Dios. Y en este caso hemos visto de la pareja. Ahora veremos en cuanto a los hijos, los padres con los hijos.
Entonces, continúa en el capítulo 6, versículo 1, es toda una misma sección completa que Pablo sigue diciendo. Y habla y dice así en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Qué promesa tan increíble también, ¿no? Y por supuesto un llamado fuerte, porque hay que aceptar, ¿no? Nosotros los padres a veces nos olvidamos que lo que era ser chico, lo que era ser niño. Es difícil ser chico, ¿no? No están pagando cuentas, no están trabajando todo el día, pero por supuesto tienen que ir al colegio, tienen que afrontar a hacer nuevos amigos, tienen que afrontar a hacer las tareas, tienen que afrontar que te fastidian, que no te fastidian, que si dices esto, no dices el otro, que si tu amigo comienza a hablar cosas no sé, incluso sexuales, pervertidas, lo que sea, y estás escuchando todo y también te provoca, tus amigos están comenzando a insultar, fastidiar, se molestan los unos a los otros, te provoca hacer lo mismo. Son cosas que tienes que ir aprendiendo. Entonces, tampoco hay que menospreciar y ponernos también en los zapatos de nuestros propios hijos, porque eso es importantísimo para poder conocerlos mejor. Entonces, en este caso, Pablo está dirigiendo, porque dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es importantísimo notar de que Pablo le está escribiendo a los hijos. Ahora, nosotros a veces vemos la fe de nuestros hijos como que viene de nosotros y porque, bueno, por nosotros ya es la fe de ellos también. Pero no, Dios es el Dios personal de ellos también. Dios tiene una comunión personal con ellos y está obrando directamente con ellos de maneras diferentes a lo que estaría obrando con ustedes. Ustedes son usados por Él, por supuesto, ustedes y yo, mi esposa, nosotros como padres, estamos llamados a poder educarlos en los caminos del Señor y que ellos de pequeños conozcan. Y ese es precisamente lo que diversas ideologías, religiones, gobiernos y muchas cosas quieren hacer, agarrar a los niños de mientras más pequeños así. Pero no nos dejemos engañar. En Proverbios lo dice clarísimo, instruye al niño desde pequeño y aun cuando crezca no se apartará del camino. Entonces es súper importante nosotros también poder educar en los caminos del Señor. Qué importante que los niños aprendan, por ejemplo, los 10 mandamientos, para que ellos puedan tener un entendimiento de lo que es el pecado y la necesidad de un Salvador. Y le genere también una gratitud en sus corazones de lo que Jesús hizo por ellos. También Dios debe ser el Dios real de sus propias vidas, no solamente a través nuestro, sino de ellos personalmente, porque eso es lo que literalmente hace Dios con ellos de todas maneras, ¿no? Entonces, todo esto continúa con el mensaje someternos los unos a los otros. O sea, los hijos deben obedecer a los padres, no solo porque es un mandamiento, sino en obediencia al Señor. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es justo, para que te vaya bien en la tierra. Ellos deben de obedecer también como para el Señor, así como las esposas, así como los esposos. Y ese es el someternos los unos a los otros. Cuando ellos desobedecen a los padres, obviamente están desobedeciendo al Señor, ¿no? No deben olvidar que Dios ha usado a sus padres, que nosotros somos parte de que ellos estén acá en la tierra también. Y ese es un privilegio lindo que Dios nos permite, que nos permite ser padres, que nos permite ser madres, ¿no? Y qué bueno pues que ellos puedan honrar, porque eso implica amar, implica estimar de una manera muy alta, mostrar un espíritu de respeto, de consideración para con los padres, lo mínimo, ¿verdad? Pero qué duro y complicado lo es cuando eso no ocurre. Y ahí es donde uno diría, bueno, hasta acá excelente, los hijos tienen que obedecer, pero ¿dónde está el sometimiento mutuo? ¿No? ¿Dónde está ese sometimiento mutuo? Entonces ahora vamos a ver el llamado que la palabra del Señor hace a los padres. Los hijos deben obedecer, perfecto, pero los padres también. Hay necesidades que los hijos tienen, a los cuales nosotros como padres tenemos que someternos. Las mujeres, hemos visto, se someten a las necesidades de los hombres se pueden someter a las necesidades de las mujeres, porque las hay. Y también de la misma manera, entre padres e hijos hay un sometimiento mutuo. Esto no quita que haya una autoridad en el hogar. Esto no quita que haya una autoridad en la pareja, en el matrimonio. Esto no quita que haya una autoridad entre padres. Y como vamos a ver más adelante, incluso esto no quita que haya una autoridad dentro del ámbito laboral, pero con sometimiento mutuo las cosas qué diferentes son, ¿no? Entonces dice en el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese es un llamado, pero bien complicado para todos nosotros porque tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra forma de ser y todo, ¿no? Pero dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Algunas formas, veamos algunos ejemplos en los que todos nosotros como padres podríamos haber sido o aún de repente en este momento somos culpables de estar exasperando a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, un padre que es
sumamente protector, está exceso de protección, ¿no? Este papá no lo deja ir ni a la piscina, pero sabe que la única manera que aprenda a nadar es entrando a la piscina, pero está prohibido entrar a la piscina, ¿no? Es súper protector. Y obviamente es cierto, hay que enseñar a nuestros hijos de los riesgos que hay en la vida y los peligros que existen. Pero no se olvide también que cierto riesgo es importante para su desarrollo moral, cierto riesgo es importante para su desarrollo emocional, espiritual, ¿no? Pero no lo sobreproteja. Si ese pajarito permanece en la seguridad de su nido, jamás aprende a volar, pues, ¿no? Entonces no sobreproteja. Dos, tenga cuidado con los favoritismos, esas odiosas comparaciones entre los hermanos. En la Biblia lo vemos, por ejemplo, hay un caso muy marcado. Jacob era el preferido de su mami, pero Esaú era el preferido de su papá. Entonces hay que tener cuidado porque ya sabemos lo que pasó más adelante con ambos. Asimismo, otra cosa, por ejemplo, tengamos cuidado con desalentarlos. Eso va a exasperar a los hijos con total seguridad, ¿no? Su hijo quiere estudiar tal carrera, usted dice, no creo, no creo que vas a poder con esa. O de repente, pero hijo, con esa carrera vas a morir de hambre. O incluso la clásica, no, bueno, hijo, no sé, no tengo. Entonces ese chico va a crecer con, no sé, no puedo, no tengo. Pero no le dan ninguna alternativa, todo es negativo. Entonces, ¿en qué le están ayudando? Por supuesto que van a desalentar a ese chico. Otra manera en que podemos estarlos exasperando y provocando ira a cada uno de nuestros jóvenes, nuestros hijos, obviamente es, por ejemplo, no permitirle que tenga una opinión propia. Qué lindo es cuando un joven pueda expresarse, puede hablar. Por supuesto que tiene que entender que hay una autoridad, por supuesto que tiene que aprender que hay un momento que, ok, ya no hay que cruzar la raya, ya tiene que permanecer callado, ya tiene que aceptar y a veces con amor lo hacemos, pero nos podemos equivocar, pero aún así el hijo tiene que saber hasta qué lugar. Por eso el primer versículo dice, honra a tu padre y a tu madre. No importa que no sean perfectos ni nada, estás llamado a la honra al padre y a la madre. Y aún si tus padres no lo fueran, y estoy hablando ahorita de los jóvenes que tengan padres que realmente no han vivido unas buenas vidas. Por supuesto que hay personas que no han vivido buenas vidas. Pero bueno, Dios tiene todo en control y Dios es el soberano de los reyes de la tierra y Dios es el que mantiene el universo en la palma de su mano. Entonces, obvio que te da esos padres por algo, para hacerte crecer, para mejorar, para aprender cosas, para hacer las cosas de otra manera, para tú tener un hogar diferente y muchas cosas. Entonces, qué importante que nuestros hijos puedan aprender a tener su propia opinión, que puedan tener sus propias ideas y permitir hablarles, permitir que las expresen. O sea, ellos tienen derecho a tener sus propias ideas y no es necesario que sea una copia exacta de nosotros o que piensen iguales para que incluso sean exitosos en la vida. Eso no es verdad. Otra cosa, por ejemplo, podemos de repente por descuido. Claro, todo padre estamos trabajando para darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Ese siempre reza el dicho, ¿no? Pero en ese camino perdemos a nuestros propios hijos y de qué vale a veces, ¿no? Entonces, no hay que pasar tiempo con los chicos, por supuesto. Uno llega tarde, cansado, pero aguanta, pues. ¿Quieres ser hombre? Sé hombre, pues. Llega a tu casa, ama a tu mujer. Llega a tu casa, ama a tus hijos. Pasa tiempo con ellos. Cena algo con ellos. Acuéstalos en su cama. Lee la palabra del Señor. ¿Tienes hambre? Sí, yo sé, estás cansado. Vaya igualito todavía un rato con tu mujer. ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado? Estate con tu mujer. Pues ahí sí sé hombre, pues. ¿No? Y luego ya pasa para ti, porque no estamos llamados para ser servidos, sino hemos venido para servir. ¿Quieres que en tu hogar haya esa autoridad? ¿Quieres que se respete tu autoridad? ¿Quieres que haya sometimiento mutuo en tu hogar? Pues tenemos que dar el ejemplo, por supuesto. Entonces no descuidemos a nuestros hijos. Hablar de cosas relevantes con ellos, ¿no? Disfrutar momentos agradables juntos. Finalmente, también una de las cosas más duras que existen y que exasperará, ¿no? Y será duro para los chicos es realmente las palabras duras, ¿no? Ser muy fuertes con ellos, las palabras, nuestras acciones, incluso la crueldad física. O sea, realmente los juzgados están llenos, no hay que negarlo, están llenos de increíble crueldad hacia niños y niñas, aún bebés, ¿no? Es trágico. Lo peor de todo es que esto no es solamente de los hombres, no es solamente de los papás. Esto realmente las madres también son culpables de esto y no escapan de estas atrocidades tampoco. Entonces, no provocar a ira, como dice la palabra del Señor, no llegar a sus hijos a discusiones ilógicas, discutir sin sentido, renegar por todo, gritar. Pocas palabras, genera una atmósfera de paz en sus hogares. Eso es importante, generen una atmósfera de paz en su hogar, que ese hijo esté feliz de volver a casa, que ese hijo no anhele salir al colegio porque ya está harto de estar en casa, que ese hijo no anhele irse a la calle o a la esquina, como decía esta canción de Franco Evita, porque realmente va a querer ir a la esquina, va a ir a la calle y va a encontrar
va a encontrar lo que dice el mundo que tiene para ofrecerle. ¿Y qué tiene el mundo para ofrecerle? Nada. Nada, ustedes tienen para ofrecerle lo mejor. Y tienen sobre todo la palabra del Señor centrados. Por eso dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, ¿no? Padres, recuerden, es importante que recordemos todo esto. Ni la iglesia ni el Estado son los principales responsables de formar a la juventud. Eso nos quieren decir, ¿no? Que nuestros hijos son hijos del Estado. Por favor, no podemos creer eso como hijos de Dios. Él es el Padre eterno. Él es el que nos ha dado esa responsabilidad y tenemos que atesorarla, aprovecharla con todo lo que tengamos y darle con todas nuestras fuerzas, mente, alma, corazón, sirviendo al Señor y de esa manera también pudiendo educar a nuestros hijos. Pertenece a nosotros estos hijos, es el privilegio que no se nos ha dado. Entonces, el centro mismo de la disciplina cristiana es conducir el corazón de nuestros hijos a su Salvador, que Dios sea el Salvador de ellos, ¿no? Se debe dar un gran ejemplo, un sincero ejemplo de vida y conducta cristiana. Y la pregunta sería para ustedes, ¿no? Aplicativa. ¿Aprueba el Señor cómo ustedes están llevando sus vidas y cómo están educando a sus hijos? ¿Cómo los están presentando delante del Señor? ¿Eso es algo que le agrada al Señor? Y finalmente vamos a ver la última parte del someterse los unos a los otros. Hemos visto entonces la relación del matrimonio, hemos visto los hijos con los padres y ahora vamos a ver lo que en ese momento se llamaba los esclavos y los amos. Hoy en día sería lo vamos a aplicar de la mejor manera al empleador y al empleado. No se olvide que en el Imperio Romano un pequeñísimo porcentaje del mundo, el 1%, si se quiere decir, eran los que verdaderamente gobernaban al mundo. Eran solamente ellos y nadie más. Todos los demás eran pobres. Se sabe que supuestamente el 99% de toda la población era pobre y el 1% nada más era rico. Bueno, entonces, y tenían poder e influencia, por supuesto, a través del imperio. En varios pasajes de la Biblia, Pablo incluso va a decir, si está en tu posibilidad de ser libre, sé libre. Pero algo que a veces no se menciona, en la Biblia estaba bien claro, había un trato que habían entre esclavos y los amos. En el 7º año, cualquiera que estaba en Israel quedaba libre, el 7º año. Y esa persona podía decidir recibir la carta y partir como persona libre, que ya cumplió su tiempo, o quedarse a vivir con la familia que había estado, o cualquier cantidad se quedaba a vivir con la familia que estaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás llamado, como está acá clarito, y lo vamos a ver, a vivir de una manera clara, de una manera correcta. Entonces, hoy en día vamos a aplicarlo a los empleados, a los empleadores, ¿no? Y así lo vamos a analizar. El llamado entonces sería, a grandes rasgos, de que el empleado está llamado a obedecer, a trabajar disciplinadamente, honestamente, respetar a su jefe, ¿no? Y que el jefe sea amable con el que le trate bien, ¿no? Y obviamente, versículo 5, entonces, a la letra dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces, el llamado a los trabajadores es ser obedientes, es el mismo mandamiento que se da a los hijos, ¿no? Es importante reconocer que dice también a tus amos según la carne, lo cual significa que nosotros también tenemos un amo según el Espíritu. No se olvide que nuestro amo, nosotros somos esclavos, somos siervos de Jesucristo y verdaderamente lo somos, verdaderamente somos esclavos de Cristo, el que es un creyente, porque el esclavo ha sido comprado, Él nos compró con un precio, su sangre en la cruz. Entonces, Él sí es justo y perfecto, por supuesto. Entonces, por eso dice que hágalo como si lo estuvieras haciendo para Él, con temor y temblor. Nuevamente entra el temor de Jehová aquí. Y en cada enseñanza hay que hacerlo como está acá, como para el Señor, hacerlo todo. Una obediencia como para Cristo, que es nuestro amo celestial. Luego va a decir en el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, la obediencia no es solamente cuando el jefe nos está viendo, nos está pidiendo informes o cosas así. No se trata de agradar a los hombres. Si uno agrada al Señor, obvio que va a ser de una manera ejemplar su trabajo, obvio que va a ser un trabajador que realmente ese jefe lo admira,
lo quiere, le tiene respeto, le tiene cariño, le da más responsabilidad incluso, ¿no? Estamos llamados a trabajar como para Cristo, a hacer todo con entusiasmo como para el Señor, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, ok, ya yo me someto y trabajo para la empresa. Ahora, ¿qué me devuelven a mí? ¿Cuál sería el sometimiento mutuo? Si este jefe es un hombre creyente y entiende, y si lo aplicáramos a la sociedad en general, sería otro, no habrían los disturbios que hay en el mundo ni nada. ¿Cuál es el llamado? Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor es de ellos y vuestro, y está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. En pocas palabras, está diciéndole a todos los amos, a todos los empleadores, de que dejen las amenazas, porque el Señor de sus empleados es también tu Señor, y está en los cielos, y Él no hace acepción de personas. Entonces sí hay un orden en la sociedad, en las sociedades, en las empresas, hay autoridad, pero dejen las amenazas, una actitud positiva, no vengativa. Lo que se busca es esa cooperación, es que la persona trabaje motivada, que haya el buen clima organizacional, se habla, por supuesto, ¿no? Promover el bienestar, promover el interés de la gente bajo su mando. Gente motivada trabaja mejor. No es mejor para todos, todos ganamos en ese sentido. Entonces, imagínate un jefe que exige responsabilidad, orden, disciplina, metas, resultados, pero que a la vez te paga bien, te paga tiempo, bonifica tu trabajo, bonifica cuando logras tus metas, cuando es tu cumpleaños se acuerda de ti, cuando tu esposa está mal se preocupa por tu esposa, te busca si es posible a un buen doctor, algún contacto, no te hace algún adelanto, te permite salir de vez en cuando porque sabe que no puedes concentrarte como quisieras, pero también sabe que lo vales, que nunca le has fallado, que siempre estás ahí presente, que en todo momento eres proactivo. Obviamente que esta persona va a pensar totalmente diferente de ti. Entonces, miren la importancia de someternos los unos a los otros y conocer los caminos de Dios y hacer las cosas como para el Señor, ¿no? Entonces, este empleador también, incluso por humanidad, por respeto, por amor a Dios, va a tratarte diferente, ¿no? Porque entiende que la vida es lo más importante de todo. Porque aplica la regla a hacer a otros como tú quieres que te hagan a ti mismo, como está en la palabra del Señor, como enseñó el Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión, en este mensaje, someternos unos a otros debe ser en el temor de Dios. La obediencia de la mujer al hombre, la honra, el poner en alto a su mujer y morir por ella, la honra de los hijos a sus padres, la honra que debe existir en el ámbito laboral y bueno, también el que los padres no exasperen a sus hijos. Y en el ámbito laboral, que el empleador respete a su empleado y el empleado honre también al empleador. Todo debe hacerse como para el Señor, sabiendo que finalmente a Él es al quien servimos. El sometimiento mutuo está basado en el temor de Jehová, siempre buscando el bienestar de la otra persona. O sea, todos ganan aquí, el esposo, la esposa, el hijo, los padres, la familia, la sociedad en general, el trabajador, el jefe, la empresa, la economía del país. Esto no quita quién es la autoridad en el hogar, esto no quita que haya autoridad sobre los hijos, esto no quita quién es jefe en la empresa. Pero el someternos los unos a los otros trae beneficios a todos y para todos. Que el Señor les bendiga grandemente.